C, se mide para todo. Entonces, lo que está en el colon, el contenido, vamos a decir el contenido de la luz intestinal del colon, también acelera su paso y por eso ocurre la diarrea. ¿Sí? Pero esta diarrea es al principio nada más no funciona. ¿Sí? Después el paciente ya no tiene platos o plato es pedo. Y catarsis es defecación. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta el peristaltismo para vencer la obstrucción es donde ocurre un dolor tipo cólico, un dolor tipo retorno. Parece que algo se retorce. Se está dando la vuelta dentro de la panza del paciente, pero después, cuando cede el estímulo, pasa el dolor. La mayor parte del gas es aire dilutido, pero también son formados por las bacterias dentro del intestino. El líquido está constituido por todo lo que se ingiere, más las sales biliares, donde tiene la secreción gástrica, la secreción duodenal, que ellas son las que estimulan el epitelio intestinal para secretar agua. Como les digo, si el intestino detecta que hay un gran volumen adentro, él va a secretar agua. ¿Sí? Para que se pueda disolver y se pueda absorber. Solamente que esto no ocurre porque no continúa el tránsito. El contenido es lo que distiende el intestino y aumenta la presión intraluminal y por lo tanto intramural. Así la motilidad intestinal se reduce y hay menos contracciones. Con la obstrucción los líquidos del intestino son estériles y luego quedan colonizados por microorganismos, ya que se ha demostrado las migraciones de estos microorganismos a los ganglios linfáticos regionales. La presión intraluminal es alta y deteriora la agregación microvascular del intestino, por lo que ocurre la isquemia, después la necrosis y el proceso que se llama estrangulación. En la obstrucción parcial del intestino no solamente hay una porción ocluida del intestino, lo cual permite el paso de poco gas y líquido intestinal. Esta obstrucción parcial normalmente es justamente lo que vemos por las bridas de adherencia. ¿Sí? La progresión es más lenta y hay menos probabilidad de estrangulamiento. La obstrucción en asa cerrada es la más peligrosa. El intestino se obstruye en su segmento proximal interno como un córbulo y ni el gas ni el líquido pueden escaparse. Lo que causa un aumento rápido de la presión intraluminal y pronta progresión al estrangulamiento. Ahora, el dolor, la presentación clínica. El dolor tipo cólico solamente al inicio. Después, cuando se da el peristaltismo, ya no duele. ¿Está bien? Las náuseas y los vómitos son los síntomas predominantes de una obstrucción intestinal alta y el carácter del vómito es importante. Ojo, acá van a escuchar hay médicos que dicen que porque vomitan fecaloide la obstrucción intestinal es baja. Eso es mentira. Ya les expliqué, la válvula ileocecal es lo suficientemente competente para no permitir el retroceso del contenido colónico al contenido, a la luz intestinal, al intestino delgado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tiene ese aspecto fecaloide? ¿Por qué tiene entonces ese olor a fecaloide, esos vómitos? Porque el bolo alimentario ya estuvo mucho tiempo dentro de la luz intestinal, fue colonizado por microorganismos y esos microorganismos se encargaron de absorber o de digerir la materia orgánica. O sea, en pocas palabras, el alimento que está dentro de la luz intestinal, que el objetivo era ser digerido, se está pudriendo. ¿Sí? Se pudre por los microorganismos. Este es el clásico ejemplo. Agarran una carne, ya me pasó por ejemplo, me puse para descongelar la carne y me olvidé de la carne. Al día siguiente, quise agarrar y ya tenía un olor raro. Y eso no es porque la carne quedó, vamos a decir, quedó totalmente entérico, pero en algún punto del pastel. Pero fue colonizada por los microorganismos que estaban ahí cerca y empezaban a digerir la materia orgánica.
vomita, y lo primero que ustedes ven es primero contenido, vamos a decir, comida. Después empieza a vomitar sales biliares, jugo gástrico, ruido líquido así tipo amarillento, y nunca ven fecaloides. Eso quiere decir que el punto de la obstrucción es lo suficientemente alto. ¿Sí? O sea, podemos estar hablando de una obstrucción de ayuno, ¿sí? Pero cuando empezamos a ver los vómitos ya cambian de aspecto, ya más fecal, tienen la característica de bien oloroso. Eso ya no les indica que es una obstrucción intestinal de abajo, o sea, es una obstrucción intestinal muy alta, sino que le está indicando que ese contenido le lleva varios días dentro de él. ¿Sí? Bueno, a medida que hay más crecimiento bacteriano, da el vómito de aspecto fecaloide, lo cual sugiere una obstrucción intestinal más establecida. El estreñimiento, les expliqué, se aumenta el peritonitismo, se vacía el colon, luego ya no hay nada que echar. El paciente en algunas ocasiones ni siquiera tiene contenido dentro del colon. En realidad eso vamos a ver el próximo año. Es un indicativo de obstrucción intestinal alta el no observar el colon en la radiografía. La ausencia de gas dentro del colon es un signo imagenologíco, una obstrucción intestinal alta. ¿Por qué? Porque el colon se vacía completamente y ya no tiene nada en su interior. ¿Por qué? Porque no tenía nada. La expulsión de platos heces o ambos de más de 6 a 12 horas después del inicio de los síntomas es característica de una obstrucción parcial. Vuelvo y les repito, las obstrucciones parciales, la mayoría de las causas son por frinas y adherencias. Vamos a decir que este es el intestino, o es un paciente operado y acá hay una adherencia. Vamos a decir una brida. Una brida y la brida levanta así el intestino como si fuera un... ¿Cómo que puede ser? Vamos a decir que es como una manguera que en una cierta zona tiene estrechez. ¿Sí? Permite el paso del agua, sí, pero no pasa toda el agua que debería pasar con la misma velocidad. ¿Sí? Va pasando de poquito a poquito a poquito. Como si fuera que ustedes tienen una pajita, están tomando una gaseosa o un agua, y de a poco con la pajita van quitando el contenido de una botella grandota hacia su boca. ¿Sí? La brida hace eso. La brida tipo alza el enlace intestinal y hace como una estrechez en su uso. No es que la pared tiene algo, no, es como si fuera que agarra y estira. Vamos a decir que yo agarro, les cierro la puerta, les cierro una hoja de la puerta y solamente les abro uno. Y les digo, salgan todos. Van a salir de a poco. A poquito van a ir saliendo hasta vaciar todo. Esas son los tipos de obstrucciones parciales. Y eso también explica mucho por qué la obstrucción intestinal tiene varios tipos de manejo. No es que yo tengo un paciente con obstrucción intestinal quirófano. No. Les expliqué la mayor causa, la principal causa de obstrucción intestinal son las bridas. Yo a un paciente con bridas de herencia le vuelvo y opero, le generar más bridas, más adherencia. Le puedo operar, paciente con más bridas, más adherencia. ¿Sí? O sea, voy a generar nuevamente la causa de lo que posiblemente está causando la obstrucción. Entonces, el manejo de la obstrucción intestinal es un poquito complejo. Eso vamos a ver el próximo año, pero ya les estoy adelantando. Conceptos básicos: obstrucción simple, obstrucción complicada, estrangulamiento, obstrucción en asa simple, obstrucción en asa cerrada. ¿Está bien? Obstrucción parcial, obstrucción total. Sin obstrucción, lo primero que tenemos, distensión abdominal. ¿Sí? Las asas intestinales se llenan de líquido y aire, aumentan su tamaño. A medida que más distale la obstrucción, se puede observar este signo, ya que puede estar ausente si la obstrucción en la parte proximal del intestino delgado. Ahí, como les dije, lo que va a predominar son los
el dolor abdominal desproporcionado. Esto quiere decir que el dolor tipo cólico ya no es más cólico, ya es tipo untado. ¿Sí? Ya cambia la característica del dolor y obviamente cambia la intensidad. Se observa dolor localizado a nivel de la palpación abdominal, hay fiebre, taquicardia, leucocitosis marcada y acidosis. Eso también vamos a dar el próximo año. Pero ustedes tienen que saber que los síntomas de la obstrucción intestinal es el dolor, la fiebre y empieza a haber taquicardia. ¿Sí? Eso quiere decir que el intestino está sufriendo. Esto no, esto tampoco, tampoco. Acá vemos, esto es un besoar, ¿ven? Como yo les dije, es todas las fibras que se juntan y hacen como una bolita. ¿Ven cómo puede agarrar y obstruir totalmente la luz intestinal? Esta es la famosa asa cerrada, vean cómo está bien dilatada, acá en todo su esplendor. ¿Ven? Adherencias entre sí, entre parte del intestino, vemos el intestino normal y vemos esta forma del asa totalmente dilatada. Y si ustedes le miran un poquitito más de cerca, acá ya empieza a haber cambio de coloración. ¿Ven? Y justamente, les repito, los cambios de coloración ocurren primero en el borde anti por la base. Este tipo de obstrucción es muy probable que o se torce o ocurra la torsión. ¿Está bien? Ahí vemos una resección anastomosis, esto ya es más quirúrgica. Y por la paroscopía, esta es una brida, ¿sí? Intestino a pared. Y esta es una adherencia entre intestinos. ¿Ven? ¿Ven cómo son pequeñas películas de epitelio? Esto es el líquido justamente que reacciona